Advertencia. Este relato es una obra de ficción. Contiene situaciones sensibles destinadas a un público adulto. Se recomienda discreción. Un hombre fiel, solo a sí mismo. José tiene 53 años y mucho sobrepeso. Está divorciado, solo, amargado y deprimido. Se descuida y se maltrata a sí mismo, pero sabe que no puede seguir así. Sabe que, si no cambia, morirá solo y autodestruyéndose. Miraba las redes sociales buscando un ápice de luz, una guía, un faro que le indique un camino. José tomó una decisión, empezaría a estudiar y a cuidarse, haciendo ejercicio. Empezó a ir al gimnasio en un horario en el que hubiera menos gente. Le daba vergüenza su aspecto, su energía era negativa, era antisocial. Solo se concentraba en su rutina y se iba. El gimnasio no tenía duchas, así que se bañaba al volver a su casa. Él estaba pidiendo ayuda en silencio, y nadie se acercaba a dársela. También sabía que la gente te trata como te ve, y al verte mal, te maltratan. Quizás no con palabras, sino con simple ignorancia. En ese grito de ayuda silencioso bajó aplicaciones de citas en su celular. Publicaba su foto, y los likes que recibía eran de personas 10 o 15 años mayores que él. Incluso, de entre 200 likes a los cuales él respetuosamente respondía con un saludo, solo una mujer contestó y le preguntó: ¿En realidad tenés 53? Sí, respondió él. Pareces muchísimo mayor. Oh, entiendo, dijo él. Ese fue el insulto más hiriente que recibió. 199 personas ignoraron su saludo. Un simple hola no era ni siquiera respondido. Y la única que lo hizo, se burló de él con una sinceridad cruda, que dolía. Por eso se lo veía y notaba recluido en el gimnasio. No hablaba más que lo mínimo con su instructor, que le decía cómo corregir un movimiento o qué pesos usar. El gym, en el horario que él había elegido, era tranquilo. Pero algo cambió. Muchas mujeres jóvenes se anotaron en esa época, todas usando calzas y ropa muy ajustada al cuerpo. ¿Qué buscaban esas mujeres? ¿Comodidad o atraer miradas? Esa duda lo hizo pensar demasiado, y posó su mirada perdida sobre una máquina de piernas. Estaba tan sumido en sus pensamientos y su depresión, que aunque miraba la máquina, no notaba que alguien la estaba usando. Sus ojos veían, pero su cerebro no procesaba. Entonces escuchó un grito, que al principio también ignoró. Su mente no solo había apagado los ojos, también los oídos. Luego sintió dolor en el hombro. Eso despertó su cerebro. Salió del estupor vacío, y encendió sus oídos y sus ojos. ¡Qué vergüenza!, decía alguien. Señor, eso no está bien. Escuchó una voz femenina. El abuelo debe ser un viejo verde, susurró otra. Entre frases y frases, siempre se escuchaba la palabra cola. Su cerebro, aún reconectándose a la realidad, supuso que alguien tenía que usar la máquina en la que él había estado sentado, con sus pensamientos en otra dimensión. Solo se paró y dijo: «Oh, ¿necesitabas la máquina? Perdón». Agarró su toalla y se dio vuelta, ignorando lo demás. En eso, alguien lo agarró fuerte del brazo. Sintió que le clavaban las uñas. Luego, gritos de hombres. ¿Qué haces? Soltalo. Y ¡pum! Una cachetada. Su cerebro se activó en modo alerta. Levantó la vista, enfocó los ojos en el resto de la gente. Todos en el gimnasio lo rodeaban. Las mujeres filmaban la escena con el celular. Giró su cabeza y miró a la mujer que le había pegado, y que aún le tenía las uñas clavadas en el brazo. Vio al entrenador separándolos, y a una entrenadora tratando de calmarla. Estaba histérica. Las voces se aclaraban. Lo estaban acusando de haber acosado a esa mujer.
que la había estado mirando mientras ella solo trataba de ejercitarse. Esa cola muy bien formada que vestía unas calzas tan ajustadas que, si uno ignoraba los colores de la tela, parecía que no llevaba nada puesto. La mujer no miraba a los entrenadores. Solo lo miraba a él. Con odio. Y con una risa que no supo descifrar. Le tocó el hombro al entrenador y dijo en voz alta. Marcos, era el nombre del joven entrenador, decime que tenés cámaras de seguridad grabando el gimnasio, así todo el mundo verá que esta mujer está loca y me acusa sin razón. Todos abrieron los ojos. No solo puso en pausa su ridícula acusación, sino que en la misma frase se defendía a sí mismo y a su honor. Quiero que todos vean y filmen cómo soy acusado injustamente. Está loco. Dijeron un par de chicas. Marcos sonrió. Vio una oportunidad de terminar con ese patético y orquestado show de unas influencers fracasadas que solo buscaban escándalo para sumar seguidores victimizándose. Y el viejo callado era una buena víctima. Marcos dijo en voz alta. No solo filma, también graba con sonido. Y hay varias cámaras. Ahí muchos bajaron sus celulares. Dejaron de filmar. Las amigas de la desquiciada, a la que ni siquiera él conocía el nombre, empezaron a cambiar sus rostros. Ya no gritaban. Marcos, te pido que mires las grabaciones y me vendas una copia, donde también esté el ataque de esa mujer grabado. Lo voy a presentar a mi abogado. ¿Abogado? Gritaron varios. Obvio. ¿O acaso creen que faltar el respeto, acusar falsamente, agredir a una persona, les va a salir gratis? Las amigas de la loca desaparecieron. Marcos dijo con tono preocupado. No creo que sea necesario un abogado. José se acercó a su oído. Idiota, estoy tratando de proteger tu gimnasio de la mala fama. Fueron varios a ver el video. En la cámara se veía que él estaba haciendo un descanso entre sus series. Se sentó con la vista perdida en esa máquina de piernas frente a él. No se movía, no gesticulaba. Ella se acercó, le habló. Él seguía inmutable. Ella repitió no la vas a usar, él no reaccionaba. Entonces ella miró hacia donde él miraba, se subió a la máquina, hizo señas a su amiga que vino con el celular, cuchichearon, y ella cambió la posición de su cuerpo para que su trasero quedara justo frente a sus ojos. Él seguía inmóvil. Sin parpadear. Sí. Advertencia. Este relato es una obra de ficción. Contiene situaciones sensibles destinadas a un público adulto. Se recomienda discreción. Un hombre fiel, solo a sí mismo. José tiene 53 años y mucho sobrepeso. Está divorciado, solo, amargado y deprimido. Se descuida y se maltrata a sí mismo, pero sabe que no puede seguir así. Sabe que, si no cambia, morirá solo y autodestruyéndose. Miraba las redes sociales buscando un ápice de luz, una guía, un faro que le indique un camino. José tomó una decisión, empezaría a estudiar y a cuidarse, haciendo ejercicio. Empezó a ir al gimnasio en un horario en el que hubiera menos gente. Le daba vergüenza su aspecto, su energía era negativa, era antisocial. Solo se concentraba en su rutina y se iba. El gimnasio no tenía duchas, así que se bañaba al volver a su casa. Él estaba pidiendo ayuda en silencio, y nadie se acercaba a dársela. También sabía que la gente te trata como te ve, y al verte mal, te maltratan. Quizás no con palabras, sino con simple ignorancia. En ese grito de ayuda silencioso bajó aplicaciones de citas en su celular. Publicaba su foto, y los likes que recibía eran de personas 10 o 15 años mayores que él. Incluso, de entre 200 likes a los cuales él respetuosamente respondía con un saludo, solo una mujer contestó y le preguntó. ¿En realidad tenés 53? Sí, respondió él.
pareces muchísimo mayor. Oh, entiendo, dijo él. Ese fue el insulto más hiriente que recibió. 199 personas ignoraron su saludo. Un simple hola no era ni siquiera respondido. Y la única que lo hizo, se burló de él con una sinceridad cruda, que dolía. Por eso se lo veía y notaba recluido en el gimnasio. No hablaba más que lo mínimo con su instructor, que le decía cómo corregir un movimiento o qué pesos usar. El gym, en el horario que él había elegido, era tranquilo. Pero algo cambió. Muchas mujeres jóvenes se anotaron en esa época, todas usando calzas y ropa muy ajustada al cuerpo. ¿Qué buscaban esas mujeres? Comodidad o atraer miradas. Esa duda lo hizo pensar demasiado, y posó su mirada perdida sobre una máquina de piernas. Estaba tan sumido en sus pensamientos y su depresión, que aunque miraba la máquina, no notaba que alguien la estaba usando. Sus ojos veían, pero su cerebro no procesaba. Entonces escuchó un grito, que al principio también ignoró. Su mente no solo había apagado los ojos, también los oídos. Luego sintió dolor en el hombro. Eso despertó su cerebro. Salió del estupor vacío, y encendió sus oídos y sus ojos. ¡Qué vergüenza!, decía alguien. Señor, eso no está bien. Escuchó una voz femenina. El abuelo debe ser un viejo verde, susurró otra. Entre frases y frases, siempre se escuchaba la palabra cola. Su cerebro, aún reconectándose a la realidad, supuso que alguien tenía que usar la máquina en la que él había estado sentado, con sus pensamientos en otra dimensión. Solo se paró y dijo: «Oh, ¿necesitabas la máquina? Perdón».